Y con el contenido, notarán que el capítulo 12 es, es como, em, es como recurrente, ¿verdad? El contenido parece ser recurrente. Nosotros partíamos de un escenario en donde pues analizábamos eh, un, un entorno en donde la cantidad de núcleos padre, ¿verdad? O el blanco de activación por parte de neutrones em, tiene una abundancia alta, ¿verdad? Es muy abundante, de tal manera que puede considerarse infinito. Si esto es así, el análisis resultaba relativamente simple porque la cantidad inicial de, de núcleos padre y permanecía constante. Entonces teníamos ciertas expresiones para la forma en la que aumentaba la cantidad de núcleos hijo posterior a la activación. Y esto nos dejaba un comportamiento creciente hasta llegar a un valor de saturación, ¿verdad? Un límite máximo. Eh, Esto nos deja la perspectiva de que es posible, tal vez, ¿verdad? Bajo eh, bajo esas suposiciones, que si se tiene una afluencia de neutrones por un tiempo muy largo o cercano al infinito, entonces cada vez tendremos núcleos hijo con eh, mayor actividad. Esto sin importar incluso si el núcleo hijo tiene un tipo de decaimiento, ¿verdad? Porque así se tomó así desde un inicio, ¿verdad? Pero sin importar cómo sea esta tasa de decaimiento o esta constante de decaimiento, el núcleo hijo llegará a una actividad de saturación. Bueno, la realidad no es así. La realidad es que este modelo de núcleos padre infinito se utiliza en algunos pocos casos y bajo ciertos criterios que miraremos posteriormente. Esto no es así, ¿verdad? Lo que sucede es que eh, la cantidad de núcleos padre no es infinita, sino que tiene un valor específico, una cantidad. Y más que eso, tampoco podrá tener el núcleo hijo. Bueno, entonces, la tasa de activación, o mejor dicho, el comportamiento de activación de los núcleos padre, eh, también cumplirá una ley exponencial con acorde a la fluencia del, de los neutrones y la sección eficaz para los núcleos padre, asociada a los núcleos padre. En ese sentido, entonces, la disminución, o sí, la forma en la que se reduce la cantidad de núcleos padre es exponencial, por lo que decimos que es una función del tiempo. Entonces, es mejor utilizar un análisis de ese tipo en donde los núcleos padre no tienen una cantidad infinita. Por aquí sería la activación de los núcleos padre y aquí el decaimiento del núcleo hijo, si se asume que este núcleo hijo es radioactivo. En principio esa es la idea, ¿verdad? De tener núcleos hijos radioactivos. Bien, entonces en ese escenario tenemos el comportamiento para la cantidad de núcleos hijo en función del tiempo, en donde tenemos una forma muy similar
a la cadena de decaimiento de padre a hijo, hijo a nieto, ¿no? Salvo el hecho de que eh, sustituimos la constante de decaimiento del padre por sigma p phi punto, lo que sería la fluencia de neutrones y la fricción eficaz. Lo mismo aquí, ¿no? Lo mismo acá. Simplemente sustituirlo porque en realidad tenemos el mismo comportamiento, ¿sí? Y las soluciones serán eh, similares, salvo el cambio en estas constantes. Ahora bien, esta constante que nosotros tenemos acá, entonces, bueno, que la hemos asumido constante, la afluencia, en realidad puede variar. Si varía con el tiempo, en realidad tendríamos aquí otra expresión. em, no es lo convencional de expresar las variaciones de la afluencia con respecto al tiempo. Si esto proviene, si la afluencia de neutrones proviene de eh, un núcleo inestable con decaimiento, bueno, con emisión de neutrones, con algún tipo de emisión de neutrones, entonces por lo general será bien portado. Tendremos una cantidad de neutrones eh, con pocas variaciones en el tiempo. De la misma manera en la que se trataban las cadenas de caimiento allá en el capítulo 11, me parece. Sí, sí, capítulo 11 me parece. Eh, Resulta ser un poco más simple la visualización de del comportamiento de la composición de todos estos parámetros, eh, expresando nuevas, nuevas variables, ¿verdad? Como por ejemplo, en general, variables normalizadas, como este m, que allá era un factor de decaimiento, ahora será un factor de activación, que es la constante de activación, por así decirlo, que sería la sección eficaz del padre y la afluencia de los neutrones, normalizado a la tasa de decaimiento o al constante de decaimiento del núcleo hijo. Esta variable X es una variable temporal que nos denotaba eh, cómo cambiaba en el tiempo, pero esta nueva variable que ahora será normalizada es el tiempo normalizado. Allá era el tiempo normalizado al periodo de semidesintegración, ¿verdad? Pero ahora sería algo así como un periodo de semiactivación, ¿verdad? Esto sería algo así como un periodo de semiactivación del núcleo padre, evidentemente. Cambiando, pues, acomodando variables y cambiando algunos parámetros por otros, en realidad podríamos tener esta variable x como un tiempo normalizado a eh, al periodo de semidesintegración del hijo, del núcleo de los núcleos hijo, por este factor m que depende del factor, que bien es el factor de activación, ¿vale? Así que tener estas cantidades resulta muy bueno porque ya no estaríamos tratando con unidades. Y además que resumen de una manera más expedita los tantos parámetros que se venían analizando. Bueno, la función YP, que es para el padre, estaría relacionando el comportamiento de la cantidad de núcleos padre respecto a, eh, en función del tiempo, ¿verdad? Respecto a la cantidad inicial, ¿verdad? Que en este caso es NP0. ¿Verdad? Que simplemente es de esta forma debido al comportamiento que ya se tenía para los núcleos padre. Nuevamente, sustituyendo aquí
algunos parámetros como m o sino x, em, tenemos que esto puede ser representado con el parámetro temporal, la variable temporal normalizada, mediante el logaritmo en base 2, ¿no? Que nos deja una expresión de este tipo. Para la actividad, perdón, para el núcleo hijo, en principio también deberá ser analizada como la cantidad de núcleos hijo en función del tiempo con respecto a la cantidad inicial, ¿verdad? Este caso resulta ser muy eh, eh, interesante o digamos más adecuado tener más bien una relación de actividades, de la actividad de el núcleo hijo respecto a este parámetro que sería algo así como una eh, cantidad de núcleos hijo total que pueden ser activados, ¿verdad? Así que hablaríamos algo así como de una especie de actividad inicial en potencia. No estamos hablando pues de que los núcleos padre tienen un cierto grado de actividad, sino eh, algo que puede ser, puede suceder a partir del factor de activación. Y entonces, de la misma manera, puede expresarse esta variable x máximo que estaría relacionada con el tiempo característico, solo que ahora es un tiempo característico eh, em, que relaciona la, el comportamiento de la activación de los núcleos padre con respecto al decaimiento de los núcleos hijo. Ya no sería como lo mirábamos anteriormente, que era relacionaba la actividad de ambos decaimientos, ¿verdad? Entonces teníamos cuando uno decaía más rápido que el otro y así, ¿verdad? Fíjense que tiene la misma forma que tenía antes. Esto es porque ya estamos tratando con estas variables normalizadas. Así que fíjense que tener estas variables cada vez es mucho más importante porque es algo que nos puede seguir sirviendo incluso si estamos hablando de dos núcleos radioactivos o de un núcleo estable que es activado en un núcleo hijo radioactivo, ¿no? Pero nos sirve para ambos escenarios, así que no hay problema. Bien, y este tiempo característico, esta variable característica de tiempo normalizado, tiene relación con cuando la actividad ya teníamos cuando la actividad del núcleo padre se correspondía con la actividad del núcleo hijo. En este caso será el tiempo asociado o correspondiente a em, ese factor de activación que podríamos decir que es una actividad del núcleo padre en potencia, pero pues en función del tiempo, cuando este es igual a la actividad del núcleo hijo. Bueno, así que al evaluar esta, esta coordenada, o mejor dicho, este tiempo característico normalizado en la función de y del comportamiento del hijo, tendríamos ese parámetro máximo. Bueno, bien. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Ese parámetro máximo va a ser cuando se evalúe y simplemente tendríamos que sustituir esto, vamos a ver si está por acá, esto en YD, que es de esta forma, pero con la actividad del núcleo hijo que la tendríamos de esta forma. En cada T eh, evaluarlo, ¿no? Simplemente.
Entonces nos queda algo así, ¿verdad? Tendríamos que esto alcanza un máximo cuando esto está comportado, ¿verdad? O tiene un comportamiento asociado al el X máximo, y este X máximo tiene relación con los factores de activación, así que podemos regresar al análisis en donde, bueno, cuando este es mayor que este, o este de acá es mayor que este de arriba, o cuando son iguales, ¿verdad? Aquí hay que aplicar un límite. Bien, pero como eso, la analogía es exactamente la misma, entonces continuamos rápidamente. Acá tendríamos para este modelo de, bueno, que en el libro ustedes lo encuentran eh, frecuentemente como un modelo de depresión, em, en donde, bueno, hace referencia a que la cantidad de núcleos inicial es finita. Entonces, en general, tendríamos un comportamiento de este tipo. ¿No? Si lo recuerdan, muy similar, o mejor dicho, idéntico a cuando teníamos cadenas de decaimiento. Solo que ahora M es un factor de activación, no es un factor de decaimiento. Y cuando es igual a 1, hay que aplicar un límite y entonces tendríamos algo de esta forma. Em, Como ya tenemos todo normalizado, fíjense que es muy similar a lo que teníamos en el capítulo, en capítulos anteriores. Por acá, el punteado nos está dando el descriptivo a el modelo de saturación, que sería cuando la cantidad de núcleos padre es infinita, este punteado. ¿Verdad? Podemos ver que en realidad esto crece, eh, y podríamos decir que hasta un valor de saturación, ¿verdad? Pero siempre crece. Eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que acá tenemos el de la línea continua, es el modelo de depresión o cuando la cantidad de núcleos padre es finita. Pues lo que sucede es que el núcleo hijo, los núcleos hijo aumentarán la abundancia conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Hasta un valor máximo. Que este valor máximo es correspondiente a la reducción de los núcleos padre, ¿verdad? La cantidad de núcleos padre, que ya sabemos que es exponencial, así que se reduce de manera exponencial. Esto no es porque decae, no es porque tiene una actividad, sino porque se están activando núcleos. O sea, los núcleos de una especie se están convirtiendo en otra especie nucleica. Bueno, lo mismo. Si hablamos de un escenario en donde m es mayor que, que 1, pues vemos que en realidad esto llega prácticamente a un punto en donde no aumenta tanto, ¿verdad? Digamos que la actividad máxima, que sería el tiempo característico, se alcanza cuando eh, estos dos gráficos se interceptan, ¿verdad? Pero al igual que en las cadenas de decaimiento, para m mayor que 1 no tendríamos eh, equilibrio radioactivo, aquí no tendríamos una especie de equilibrio, ¿qué? Equilibrio entre el decaimiento y la activación, ¿verdad? Y resulta ser, si este es una variable de tiempo, solo que normalizada, pues los más convenientes en este escenario es cuando más bien m es menor que 1, ¿verdad? O es pequeño, es bastante pequeño, o es cercano a cero.
porque se alcanza la máxima concentración de núcleos hijo, que son los que se quieren, ¿verdad? Es lo que son los que se buscan, en un tiempo pequeño, ¿verdad? O digamos que en una relación de tiempos corta, relativamente corta. Esto puede ser largo, dependiendo de la perspectiva de cada persona, qué es lo que cada quien considera largo, considera corto, pero como está normalizado es relativamente corto, ¿verdad? Relativo a este valor de normalización, que recordemos es el tiempo, ¿verdad? Normalizado al periodo de semiactivación. Le hemos colocado ese nombre solo para tener el análogo, ¿verdad? La desintegración sería semiactivación. Y entonces, relativo a eso, digamos que en poco tiempo se alcanzan esos máximos. Bueno, así que para la activación nuclear, la producción de radionucleidos por activación nuclear con neutrones, eh, pues es más factible cuando este valor de m es pequeño, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? Ese valor de m pequeño implica que de alguna manera, o una de dos, ¿verdad? O que el periodo, perdón, la constante de desintegración del núcleo hijo sea grande, larga. Eso es bueno porque, imagínense para aplicaciones, eh, vaya, imagínense aplicaciones clínicas en nuestros países, que todo es difícil, la burocracia es impresionante, eh, lograr que autoridades de instituciones públicas convenzan a los gobernantes de que hay que introducir alguna fuente radiológica, eh, y tarda tal vez, el protocolo tarda 2 años por decir una cantidad corta, ¿verdad? Porque en nuestros países en realidad es mucho más largo, 2 años para que eso se concrete. Pues por lo menos vamos a querer una fuente que dure un poco más, ¿verdad? Que no haya que hacer este trámite cada año, porque si uno lo hace cada año y dura cada 2 años, entonces prácticamente tendríamos que esperar 3 años cada vez, tendríamos un periodo de 3 años, entonces eh, no resultaría mucho. Entonces, que tenga eh, una tasa de desintegración grande, en este caso implica que el periodo de semidesintegración sea corto. Pues no funciona mucho para un entorno de nuestros países en pobreza. No obstante, para cuestiones de diagnóstico, por ejemplo, de incorporación de, de material radioactivo en el organismo, pues es mejor esto, ¿verdad? Porque así decae rápidamente y hay menor riesgo, ¿verdad? Si es para diagnóstico. Si es para tratamiento con administración de radionucleidos, pues es mejor que este sea corto para que esté ahí un tiempo largo haciendo efecto, ¿verdad? O tratando la zona. Pero en fin, hablamos de medicina nuclear, por ejemplo. Entonces, este aspecto puede ser variable, digamos que puede ser variable, va a depender de qué es lo que queremos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me sorprende mucho que, que el ENMA importe fuentes de iridio y no de cobalto, porque la fuente de cobalto tiene 5 años, el periodo de semidesintegración es de 5 años, un poco más de 5 años, pero el de iridio es bastante más corto, son unos cuantos meses. Así que esto lo tienen que estar haciendo seguido, pero bueno, cada quien tiene la capacidad de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, como este dato, este parámetro es relativo, dependiendo de las intenciones
de la institución, incluso de uno mismo, pues diríamos que este parámetro está más asociado a la eh, fluencia, ¿verdad? Este factor de sigma p por la fluencia de neutrones. Para que m sea pequeño, en realidad tendríamos que este número eh, pues relativo a este, ¿verdad? Que sea más pequeño. Y listo. Lo otro que nos está diciendo, ¿verdad? O viéndolo desde otra perspectiva, lo que nos está diciendo este gráfico es que si nosotros tenemos, sin importar, ¿verdad? Sin importar la afluencia que tengamos, si es alta, baja, si la relación de el factor de activación con eh, el- la constante de desintegración es pequeña, entonces por lo general estamos fabricando radionucleidos de tiempo de vida corta, ¿verdad? De un tiempo de vida corto, cosa que no sucedería por este lado, ¿verdad? Aquí tendríamos un factor de activación eh, relativamente mayor a la constante de decaimiento, ¿no? Entonces estaríamos diciendo que más bien estos radionucleidos por lo general serán de un tiempo de vida largo. Dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el entorno. Este es un gráfico muy similar a este, pero em, en donde se tienen valores de m mucho más pequeños, ¿verdad? Bastante más pequeños. Acá solo llegábamos a 0.05, ¿verdad? Como por acá. Cuando es 0.05 por acá. Cuando es 0.1, la actividad que se alcance es mayor. ¿Verdad? Y a medida esto va cada vez más pequeño, noten que pues tampoco tiene tanto sentido eh, acercarse tanto a cero con este factor de m, porque llegará un punto en donde se va a alcanzar la máxima actividad relativa, ¿verdad? Esto va a ser relativo a cuánto se quiere enriquecer, a qué tamaño de muestra, ¿verdad? Se quiere enriquecer. Así que por lo general no, tampoco suelen ser tan pequeños estos M si se quiere alcanzar rápidamente actividades, sino que esté en un rango, ¿vale? Un rango ahí especificado. Bien, por acá simplemente es M igual 1, M igual 10, que sería un comportamiento como este, ¿verdad? Sí, nada más. Entonces, también es común, ¿verdad? Em, Debido a que es relativo a la cantidad de muestra que se quiere enriquecer o que se quiere activar, es muy usual tener un- una cantidad de actividad específica o actividad másica, que sería la actividad del hijo respecto a la cantidad de masa que hay en el núcleo hijo. Permítanme que aquí tenía esto con la intención de tapar este, pero se movió. Bien ahí. Bien, entonces esta sería la actividad específica eh, comparado a la cantidad
eh, pues de material que se quiere activar, que se quiere enriquecer. Entonces, esta sería la masa total del padre. Bueno, esta es una cantidad másica. Eh, Noten que este término de acá, que es el número de núcleos del padre respecto a la masa del padre, puede representarse como el número de Avogadro y la eh, el número másico, ¿verdad? Eh, sí, número másico atómico, ¿verdad? De esta forma, bueno, como quieran. Y entonces la actividad específica máxima dependerá de el valor m, ¿verdad? Este valor m, que es la relación entre el factor de activación y la constante de desintegración del núcleo hijo. Bueno, algo que podríamos expresar en este escenario es lo que les mencionaba. En principio se está tomando en consideración que esta fluencia de neutrones proviene de, por ejemplo, por lo general, ¿verdad? Una fuente radiológica con capacidad de emisión de neutrones y debido a que es más un aspecto asociado a potenciales nucleares, eh, digamos que tiene cierta probabilidad de atravesar la barrera nuclear. Eh, y entonces esa probabilidad se traduce en una frecuencia de emisión de partículas, en este caso de neutrones. Pero ¿qué sucede si en realidad ponemos la actividad del núcleo hijo respecto a esa afluencia? ¿Qué pasa si este valor aumenta mucho? O sea, que en lugar de tener, por ejemplo, una afluencia de 10 a la 10 neutrones por centímetro cuadrado por segundo, tengamos una afluencia de 10 a la 20 o de 10 a la 30, si fuera posible. Bueno, entonces nos crea una especie de inconveniente en donde en, en el que más bien si las ideas nos permiten pensar que a mayor fluencia capaz hay una mayor probabilidad de activación de los núcleos padre y entonces la actividad puede llegar, puede aumentar indefinidamente también, ¿verdad? Y la verdad es que no es el caso, no va a ser así. Más allá de tener este término aquí de fluencia, que es directamente proporcional, por lo que pensamos que si aumenta, la actividad va a aumentar, y si esto tiende a infinito, la actividad también va a tender a infinito. Pues no es así, y uno puede pensar abiertamente que no es así, debido a que en esencia tenemos una cantidad limitada de núcleos padre. Entonces, a lo sumo, si se acaban los núcleos padre, esa será la actividad máxima. Bueno, para ello, es necesario regresar todas las variables, regresar a los parámetros iniciales para ver el comportamiento y recordar que esos valores de m, por más que fueran normalizados, pues también siguen dependiendo de la afluencia. Bueno, esto nos vuelve a quedar una forma indeterminada de infinito sobre infinito, luego de acomodar estos términos, ¿verdad? Y entonces se puede aplicar la regla del L'Hopital para
encontrar este límite. Y este límite resulta, cuando la frecuencia es muy grande, se aproxima a una asíntota, un valor asintótico, que estaría representado de esta forma, ¿verdad? Recordar que esto es una especie de, eh, bueno, esto puede representarse como NP entre M, ¿verdad? Así. Entonces, esto sigue siendo una estructura de actividad, pero de actividad específica o actividad másica. A esto se le coloca, pues, el apellido de actividad específica teórica, que sería aquella actividad a la cual, que es la asíntota, ¿verdad? Que es la asíntota em, de la máxima actividad alcanzada, independientemente de qué tan grande sea la afluencia de neutrones. Bueno, entonces, esto eh, de los modelos nos van a servir en diversos casos, como por ejemplo el de saturación, que era cuando la cantidad de núcleos padre era infinita. Pues básicamente nos sirve teniendo en cuenta estas condiciones, ¿no? Primero, que este modelo de saturación va a poder utilizarse como una aproximación solo si el factor de M es muy pequeño, eh, mucho menor, o mejor dicho, menor a este orden de 10 a la menos 3. Y también si no es el caso, ¿verdad? También pensar que el tiempo de activación será corto, ¿verdad? Es decir, si estamos pensando en un tiempo de activación corto, ¿verdad? Que será ¿relativo a qué? Al periodo eh, al tiempo, perdón, característico del núcleo hijo, ¿no? De tal manera que el núcleo hijo no alcance el máximo, la actividad máxima. Entonces, si la institución está eh, contemplando un tiempo mucho menor a este, entonces puede ser modelado con eh, el modelo de saturación, ¿verdad? Con una aproximación mediante el modelo de saturación. De lo contrario, hay que usar el modelo de presión. Bien, este simplemente es un gráfico con, vamos a ver estos, no, si quieren seguimos mañana, porque eh, para estar a la carrera. Bueno, este es un gráfico de algunos nucleídos posterior a la activación. Pero ahí lo vemos mañana. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces, pues en feliz noche y nos reunimos mañana. Buenas Buenas noches, noches. cuídense. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, hasta mañana.